Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos ante una comparativa de móviles, un Android y un dispositivo con iOS. Como veis, tenemos un iPhone 5S en la parte derecha y un HTC One M8 en la parte izquierda. ¿Por qué vamos a hacer esta comparativa? Bueno, pues aparte de porque nos ha parecido interesante, creemos que el HTC One M8 es el móvil Android más cerca de la experiencia iPhone que podemos encontrar en este momento. No solo hablamos de fluidez, materiales, calidad de construcción, sino también de precio. El precio oficial del HTC One M8 es 729 € por 699. Hablamos siempre de las versiones más económicas de ambos dispositivos, del M8 y del 5S de Apple. Vamos a estructurar esta comparativa en tres zonas. La primera serán los materiales, acabados y construcción. La segunda será la potencia y la tercera será el software. Evidentemente va a ser en la primera la que hagamos más hincapié, puesto que son los aspectos más parecidos y donde podría haber dudas. ¿Por qué hemos enfrentado a estos dos móviles? Como os comentábamos, pues son los dos móviles mejor construidos que hemos podido probar. Uno es de Google, o sea, uno tiene el sistema operativo de Google y el otro no. El iPhone 5S, como sabéis, está construido en aluminio, pero es que el HTC One M8 también. El M8 tiene un 90% de aluminio. Esto es pues prácticamente el total de lo que no es pantalla, porque evidentemente la pantalla no tiene ese material. Son dispositivos que se sienten muy bien en la mano. Ambos son pesados en tanto a que macizos, masivos, pero no molestan. Se mantienen bien. Si bien, aquí empezamos con la primera diferencia. Sin funda, el HTC es mucho más cómodo de agarrar debido a este arco que veis aquí. Como veis, la superficie pulida acompaña muy bien a esa curva trasera que hace que coger el móvil en la mano sea mucho más cómodo que coger un iPhone sin funda. Lo dejamos esto claro porque el iPhone con funda gana bastante en agarre, pero siempre decimos que estos móviles tan bonitos no están pensados para tener una funda. Si no, le quitamos la gracia. Segunda diferencia, como veis, es más que obvia. Tamaño. El tamaño de la construcción es de un móvil de 4 pulgadas contra uno de 5. Pero es que además el HTC One M8, para ser de 5 pulgadas, es muy alargado. ¿Por qué? Pues porque tiene los altavoces delanteros y además una franja negra con el logotipo de HTC que hace que sea, pues decimos eso, más largo de lo que hubiéramos deseado o esperado. El peso. Pues si bien el HTC One es más pesado, no se siente así. ¿Por qué? Porque la densidad, la cantidad de peso por superficie, por centímetro cuadrado, por decímetro cuadrado, como lo queráis, por pulgada cuadrada, es parecida. Así, aunque el HTC One M8 es más pesado y se hace más cómodo de llevar el iPhone, en realidad los dos transmiten una sensación parecida, y decimos eso, sensación. Más aspectos. Pues la durabilidad no lo hemos podido poner a prueba, evidentemente, no nos vamos a poner a arañar los dos móviles, pero el iPhone se nos ha caído más de una vez y no ha tenido ningún problema. Esperamos que HTC sea igual, tiene Gorilla Glass 3 en el frontal, es decir, que nos permite soportar cierto maltrato a la pantalla. ¿Por qué? Porque en realidad en lo que no es pantalla sí se puede abollar con una caída o se puede, pues digamos, estropear, por decirlo así. Más aspectos, pues decir por ejemplo que los conectores son micro USB 2.0 en el caso del HTC y un Lightning en el caso del iPhone. Esos son aspectos que ya conocemos, conector de jack, los botones de volumen. Decir claro que en el caso del HTC el botón está situado de encendido en el mismo sitio que el iPhone, pero es que en el iPhone es muy cómodo porque es muy pequeño, y en el HTC echamos en falta que no esté en la parte derecha, la parte superior de la parte derecha, es decir, aquí, como mucho aquí, si usamos el móvil con la derecha. ¿Qué más decir de los acabados y de la sensación? Pues en este caso, de los dos que nos han gustado muchísimo, reconocemos que el HTC One está mejor por temas de agarre y de sensación en la mano, porque luego construcción y calidad están muy a la par. Tan a la par que cuando lo agitamos se mueven estos dos botones, los dos botones de volumen, y suena como si estuviera suelto. Es así, pero es que el iPhone le pasa lo mismo en el botón superior de encendido. No creemos que HTC haya copiado hasta ese defecto del iPhone, porque no es más que un defecto.
algo mínimo, las cosas como son, pero nos ha llamado la atención que hasta en eso se hayan parecido. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el de especificaciones y potencia. Cuando enfrentamos a dos móviles, uno con Android y otro con iOS, siempre estamos pues, en la misma duda. ¿Cuál de los dos es más potente? Pues sobre el papel, evidentemente, el M8 es más potente. ¿Por qué? Porque tiene un procesador quad-core a 2,3 GHz, 2 GB de RAM, el iPhone solo, entre comillas. Tiene un procesador dual-core con 1 GB de RAM. Es verdad que es un dual-core con 64 bits de arquitectura de procesador y se nota para según qué juegos, etc. Pero en la realidad los dos van muy fluido. Es más, tenemos que decir que el iPhone siempre ha sido el paradigma de la fluidez, el paradigma de la velocidad. Pero es que los dispositivos Android ya con, digamos, con más potencia son lo suficientemente ágiles como para que sean competencia directa del iPhone. Así pues, en lo que a fluidez se refiere, en lo que a interfaz, en lo que a velocidad de respuesta, el HTC está a la altura del iPhone. No decimos que es más rápido, no decimos que es más estable, eso ya lo comentamos, que no creemos que Android sea menos estable que iOS. De hecho, la versión 4.4.2, que es la que lleva el HTC, nos parece al menos tan estable como iOS 7.1. Pero la verdad es que tampoco podemos decir que sea más rápido que el iPhone. Decir que un móvil tiene una interfaz más rápida que el iPhone es decir mucho. Sobre todo si hablamos del iPhone más potente que se ha fabricado hasta el momento. No es tontería. Más allá de eso, las especificaciones también entran aspectos como el diseño. El diseño de los altavoces influye en su potencia. Pero es que además la potencia de los altavoces del HTC es muy elevada. Tanto es así que supera en un 25% a su antecesor, el HTC One, que ya era potente. ¿Podemos decir que los altavoces del HTC One son mejores que los del iPhone? Pues, hombre, mejores sí, tenemos que decir que sí. La cuestión es que el iPhone tiene unos altavoces muy buenos, muy potentes, pero situados aquí, que a muchos les gustará porque cuando pones el teléfono sobre la mesa no lo ocultas, el altavoz típico trasero, pero personalmente opinamos que cuando estamos jugando tapamos esos altavoces cuando estamos en el iPhone. Sin embargo, cuando estamos en el HTC no los tapamos. ¿Por qué? Porque el frontal queda siempre libre. Pasamos a otro aspecto, que es la cámara. En la cámara, la gran apuesta de HTC ha sido incluir dos sensores en la parte trasera para jugar con los campos de profundidad. Además, tenemos accesos como el poder poner el móvil en horizontal, pulsamos la tecla de volumen y encendemos directamente la cámara. Vamos a poner en situación un pequeño ejército de androides que tenemos por aquí para hacer una prueba y probar las dos cámaras. Aquí tenemos la cámara del HTC One M8. Si le damos a editar y nos vamos a la captura estrella, que es el U-Focus, vemos cómo según donde pulsemos se va a enfocar una zona u otra. Aquí podemos pulsar en nuestro protagonista amarillo y luego podemos pulsar en la parte trasera enfocándose el mueble. La calidad de la cámara es buena. Lo que pasa es que son 4,3 megapíxeles lo que tiene en la parte trasera. Sin embargo, en el iPhone, aparte de ser 8 megapíxeles, evidentemente no podemos hacer esa función que hemos visto, aunque la calidad de la cámara es algo más buena. Es decir, en lo que a calidad se refiere, más allá de si guardamos o no, porque si tenemos que reencuadrar, evidentemente, como veis, la cantidad de reencuadre que podemos hacer es mayor en el iPhone, simplemente porque tiene más megapíxeles. La cámara del iPhone nos ha gustado más en cuanto a calidad, pero no en velocidad. Y esto es difícil. ¿Por qué? Porque el iPhone tiene una de las cámaras más rápidas, pero es que el HTC One M8 hace las fotos más rápido todavía. Tiene algunos problemas en cuanto al rango cromático, es decir, cuando hacemos una foto y hay zonas oscuras y zonas claras, se comporta de forma peor que el iPhone. Vamos a dejarlo así porque esto al fin y al cabo es una comparativa, no es un análisis del HTC One M8.
A la hora de grabar vídeo también graba en resolución HD a 60 fps, pero el iPhone es capaz de grabar en Full HD a 120 fps. De nuevo, el iPhone gana en este sentido. En la cámara delantera, sin embargo, nos ha gustado más la del HTC. ¿Por qué? Porque para empezar tiene 5 megapíxeles, la del iPhone no llega a esa resolución, y para seguir tiene una interfaz que nos ha gustado bastante más. Eso es algo que vamos a probar ahora. Como veis, el HTC One M8 tiene muy pocos iconos en pantalla, igual que el iPhone. Tenemos el botón de disparar, las opciones para cámara, vídeo, cámara Zoe, que eso os lo explicamos en el análisis del HTC One M8 en Faxandroid. Tenemos el autorretrato, tenemos la doble captura por si queremos salir en la foto y el panorámica o 360. Si pulsamos en la parte superior derecha nos vamos a la galería. En la parte superior izquierda nos dice si tenemos o no el flag activado y aquí en la parte inferior tenemos todas las opciones de ISO, la temperatura de color, los ajustes, filtros, tamaño, todo. Si nos vamos, sin embargo, al iPhone, vemos que tenemos el poder poner la cámara delantera, tenemos si tenemos o no activado el HDR y el flash y los diferentes modos que vamos sacando, como veis, simplemente haciendo un swipe. En la parte superior derecha tenemos los filtros, al contrario que en el HTC, que los filtros, cámara, aparecen teniendo que elegirlo, no aparecen todos a la vez. Evidentemente sí los tenemos en tiempo real, como veis. Aquí podemos probar incluso. Dejamos el apartado de las cámaras y del hardware y nos vamos a pasar ahora al software. El último punto que vamos a tocar en esta comparativa es el del sistema operativo o la interfaz. Pero claro, esto sería otro vídeo hablando de si es mejor Android, si es mejor iOS, etc. Y no es lo que queremos. Queremos hacer una comparativa muy breve sobre la diferencia entre usar el iPhone 5S y el HTC One M8. Y os lo vamos avanzando. Nos ha gustado más el M8. ¿Por qué? Porque pese a que es más difícil de manejar en la mano, como decimos, el iPhone, le hemos criticado muchas veces y lo seguiremos haciendo, su pequeña pantalla de 4 pulgadas. Pero la verdad es que a la hora de manejarlo con una sola mano es bastante cómodo. El HTC One M8 tiene un problema y es que entre el altavoz y la banda negra superior, en la parte inferior, aleja mucho la pantalla. Si lo queremos apoyar en el meñique, un gesto muy típico, como veis, hay que hacer un movimiento bastante incómodo. ¿Cómo me ha solucionado esto en parte a HTC? Pues en vez de tener que darle al botón de encendido, lo que ha implementado es un doble toque en el que enciende la pantalla y con otro doble toque, siempre la pantalla de bloqueo, la vuelve a bloquear. Además, depende de cómo deslicemos la mano sobre la pantalla o el dedo, lo que haremos es desbloquearlo hacia arriba en la última aplicación que hemos abierto. Por ejemplo, lanzamos Instagram, bloqueamos. Si lo hacemos desde la parte derecha aparecemos en el escritorio, bloqueamos. Si lo hacemos desde la parte superior nos permite decir una orden por voz. Desde la parte izquierda nos vamos a Blink Feed y desde la parte inferior, como decimos, nos abre en este caso la última aplicación, que es Blink Feed de nuevo. Esto es algo bastante cómodo. Además hay otros gestos, como ya os hemos enseñado, y es que si ponemos el móvil en horizontal y pulsamos el botón de volumen, arranca directamente la cámara. No tiene un botón dedicado para cámara, pero de esta forma pues no nos hace falta. En el caso del iPhone es más cómodo usarlo, pero siempre tenemos que tocar o el botón de inicio, de home, o el botón superior para desbloquearlo. Y una vez aquí, usamos la huella dactilar, por ejemplo, para hacer esto. Si hemos realizado el jailbreak, podemos hacer cosas parecidas a esto, no de encender, pero sí en gestos. Por ejemplo, en la pantalla, deslizamos hacia arriba y nos vamos a la multitarea. Deslizamos hacia abajo y nos vamos hacia el escritorio. Si deslizamos en la parte inferior
hacia este lado abrimos una aplicación en concreto. Si lo hacemos en la parte superior, apagamos el móvil. Pero todo esto es algo que podemos conseguir con Jailbreak. No viene de forma ni de lejos, viene de forma nativa en iOS. Es decir, el sistema del iPhone tiene un potencial, la interfaz bastante elevado, pero a la hora de la verdad necesitamos hacer el jailbreak, al igual que para otros aspectos necesitamos hacer el root en Android, pero nos gustan mucho más las posibilidades que nos da la interfaz en este sentido. Otro tema son las aplicaciones. Como decimos, a nosotros nos gusta mucho Tweetbot, es una aplicación de Twitter para iOS. No hay algo parecido en Android, aunque poco a poco pues vamos viendo cómo aparecen ciertas aplicaciones. En este caso os vamos a hablar de Phoenix, una aplicación de Twitter que se parece o recuerda básicamente en algunos aspectos a Tweetbot. Otra cosa que también nos gusta mucho, implementa por ejemplo el swipe para escribir. Esto es una aplicación que podéis instalar vosotros mismos en vuestro móvil Android, pero sí que os queremos decir que son mejoras que se van haciendo. Todavía hay aplicaciones exclusivas en iOS. La personalización, por supuesto, de HTC es mucho mayor, simplemente con BlinkFeed, que tenemos aquí nuestro feed de notificaciones, de redes sociales, etcétera. Además, tenemos estos como el coger el teléfono simplemente para descolgar cuando nos están llamando, darle la vuelta para silenciar un sonido cuando nos están llamando también, pero no queremos cogerlo. Tenemos, por supuesto, en los ajustes muchos más parámetros que los disponibles en el iPhone. Cuando jugamos a pantalla completa, es cierto que oculta todos los botones, por lo tanto tenemos 5 pulgadas, es decir, muchas más pulgadas que en el iPhone. Y esto parece una tontería, porque realmente el iPhone es un móvil muy potente y se nota, pero esto ya es una opinión personal. Yo he usado mucho Asphalt. Los que nos seguís por los vídeos sabéis que en Fax Android usamos Asphalt 8 Airborne para probar, aquí lo tenemos instalado, la potencia gráfica de los juegos. Y en el iOS, en el iPhone 5S funciona genial, mejor que en casi cualquier Android. Digo casi porque, por ejemplo, en el HTC One M8 funciona igual. Pero el hecho de tener esa pantalla hace que básicamente no lo abra. No juego con él, lo tengo también comprado, pero no juego con él. ¿Por qué? Porque no lo disfruto tanto. Si visteis el análisis de la tablet LG G-Pad 8,3, habéis visto que ahí también hemos usado Asphalt y que nos lo hemos pasado como un enano, como se suele decir, y nos ha gustado mucho. Pero en el iPhone ese tema multimedia no es tan pronunciado. Vamos a poner, antes de terminar, por supuesto, un pequeño vídeo. Vamos a mostrar el vídeo que grabamos del anuncio de Fax Android. Nos vamos a ir también en el HTC. Nos vamos a los canales. Aquí vais a ver cómo se ve la propia aplicación de YouTube. Fijaros, es un ejemplo tonto, pero el tamaño de la letra. Aquí pone vídeos y en este pequeño texto mínimo de aquí también pone vídeos. La diferencia es brutal. Es bastante más cómodo si no tenemos una buena visión, por ejemplo, verlo en un Android. Vamos a ver ahora el vídeo para que veáis el tema multimedia, la diferencia que hay. Aquí podéis ver la potencia de sonido también. Lo vamos a poner al máximo para que veáis que hasta tenemos que subir un poco la voz para que se nos escuche debido a la potencia que es capaz de desarrollar el HTC One M8 en este sentido. Vamos a poner también el volumen al máximo. Como veis, el iPhone es uno de los pocos móviles que puede intentar hacerle
la competencia al M8 en el aspecto del audio, no así en el multimedia, porque como veis la diferencia de pantalla es impresionante, no hay color en ese sentido. También es verdad que hay aspectos que no mencionamos normalmente en la review, como es el sacarlo a la calle. Manejarlo en la calle, el iPhone gana por goleada a casi cualquier móvil Android, más que nada por el tamaño de pantalla, salvo quizás el Sony Xperia Z1 Compact, que sí es verdad que se mantiene más o menos en las mismas dimensiones que el iPhone, teniendo la potencia de Android con las mejoras correspondientes. Pero es verdad que en el tema multimedia Android es bastante más cómodo simplemente por el tamaño de la pantalla, porque además ya tiene una resolución incluso mayor, más nitidez por los paneles que se están incorporando. Dejamos aquí esta comparativa. Os invitamos a que nos dejéis vuestras impresiones, a que os paséis por la comparativa que vamos a publicar en los blogs de Bimove también y que nos digáis con cuál de estos dos móviles os quedaríais teniendo en cuenta que el precio es muy similar. Un saludo.